En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, Santo cura brochero, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a comenzar esta sexta plática, que la vamos a tomar en dos encuentros, dos pláticas, para un tema que merecería mucho más. Hoy el tema de la misericordia del Señor y el examen de conciencia particular, que lo vamos a prolongar en la plática siguiente con la penitencia, la virtud de la penitencia y la penitencia como práctica cuaresmal a la que se nos invita, pero a la que San Ignacio ofrece reglas en el camino de los ejercicios espirituales. Para los que nos están siguiendo de lejos, tengo el teléfono aquí para las preguntas. Los que están aquí la pueden hacer personalmente, pero no dejar de ir anotando las preguntas para que cuando terminemos, son 3 puntos y vamos a ir tomando las preguntas al final de cada punto. Bueno, entonces la misericordia del Señor, examen de conciencia particular. El primer punto es condescendencia divina. Condescendencia divina. Esta expresión en la teología católica, la palabra descendencia aquí no tiene que ver con quienes vienen después, sino tiene que ver con el descenso, ¿sí? La condescendencia, Dios que desciende, se condesciende, se hace uno con nosotros y se abaja. En la teología esto se llama la economía de la salvación, el modo como Dios dispuso salvarnos a través de la condescendencia divina, ¿sí? Así se llama. ¿Y de dónde tomamos esto? San Ignacio de Loyola, cuando en los ejercicios espirituales comienza a ofrecernos el modo de orar de la contemplación, que es en segunda semana, la primera contemplación que él ofrece, primero ofrece una meditación en segunda semana. Para los que han hecho los ejercicios, un esquema de 4 semanas, la segunda semana comienza con la meditación del Rey Eternal. El segundo ejercicio es una contemplación que es la contemplación de la encarnación, ¿sí? En esa contemplación de la encarnación, que es, yo le voy a dar el número, aparece dentro de los preámbulos de la preparación la historia, ¿sí? Y aquí la historia, ejercicios espirituales 102, para los que lo quieren anotar. Pueden buscar otro número del librito de los ejercicios, pero ¿por qué yo lo refiero? ¿Recuerdan ustedes cuál es la historia que Ignacio invita a considerar cuando él va a llevarnos a contemplar la encarnación? Él dice, ver cómo Dios, desde su seno, desde la Trinidad, mira el mundo y ve a las almas perderse. Y entonces Dios, en un diálogo íntimo, decide salvarnos. Eso que parece hasta una historia para una clase de catequesis de niños, sin embargo, San Ignacio de Loyola lo pone en ejercicios espirituales cuando comienza a invitarnos a considerar la vida del Rey Eternal, la vida de Jesucristo. Y entonces, ¿dónde comienza todo? Lo hemos dicho en algún otro curso con respecto a dónde nace la misión. Si yo les preguntara a los misioneros,
¿Dónde nace la misión de la iglesia? En el corazón de Dios, que decide enviarnos a Cristo. En el corazón del Padre. ¿Dónde nace la oración? En el corazón de Dios, que decide hablarnos, que decide crearnos para ponernos frente a sí, decide hacernos destinatarios de sí mismo y decide hablarnos, ¿no? San Ignacio pone en esta contemplación, en esta historia de esa contemplación, esta mirada. Dios condesciende, Dios mira al hombre, se compadece y condesciende. Va a descender hasta donde el hombre está. ¿Recuerdan el himno de Filipenses? ¿Sí? En el himno a los Filipenses, capítulo 2, a partir del versículo 5 al 8, si quieren allí está, es un himno, un poquito más, puede ser hasta el 11. ¿Qué hace San Pablo? Recuerda esto, que Dios, que Cristo, no se arrogó a sí mismo la dignidad de Dios, sino que, despojándose de su gloria, se anonadó a sí mismo y se hizo hombre para morir en la cruz. Y Dios hará que todos doblen ante él la rodilla. Pero primero está la condescendencia divina. ¿Por qué decimos esto? Para hablar de la misericordia de Dios. Porque nosotros podemos quedarnos con el atributo de la misericordia. De hecho, que Dios es misericordioso. Vamos a ver que está en el catecismo así, misericordioso y clemente. Es un título que le corresponde a Dios en la Biblia. Aparece así. Así se le llama a Dios, ¿no? Una característica para nosotros que sería como una cualidad. Pero en Dios las cualidades son esenciales. Él es misericordia. Él es bondad. Él no tiene misericordia. Él es bondad. Él es misericordia. Porque en Dios todo en Él es, Él es, ¿no? Él es. Entonces, cuando decimos condescendencia divina, Dios llega hasta nosotros, desciende, se abaja. Solo así nosotros pudimos conocer este atributo de Dios y le podemos aplicar el título de misericordia. Y así como en esta historia de la contemplación de segunda semana, Ignacio pone esto, ver cómo él se solidariza, digamos, se conmueve ante la experiencia del hombre que se condena. Dios toma esta iniciativa. Entonces la misericordia no es una deuda. Dios no le debe al hombre. Dios a sí mismo se debe. Este amor fiel por la criatura que ama tanto. Y entonces cuando nosotros hablamos de la misericordia como sacramento, ¿qué es la misericordia como sacramento? Que cuando yo voy a confesar mi pecado, ¿qué confieso? No solo mi pecado, sino que creo que hay un amor condescendiente conmigo, que no me va a excusar del pecado si yo no me arrepiento. Ahora, si yo me arrepiento y pido perdón, el Señor olvidará mi pecado. Pero cuando yo voy a confesar el sacramento de la misericordia, yo confieso que creo en ese amor condescendiente. El amor que condescendió en hacerse carne en el seno de María, en nacer de María Virgen en un pobre portal, en vivir, habiendo padecido por nosotros el trabajo y la fatiga de tener que vivir pobremente, cargar la cruz y morir solo. En el ejercicio 53, que sería el inicio de primera semana, ¿cuál es el primer punto que San Ignacio nos ofrece en primera semana? Nosotros hemos visto ya hasta el jueves pasado, hasta la plática anterior, principio y fundamento. El fin del hombre, el fin de las criaturas y la santa indiferencia, ¿sí? Eso es principio y fundamento. Pero el primer punto de la primera semana, que es el punto 50, dentro del punto 53, no es propiamente el 53, aparece el primer coloquio. San Ignacio, cuando ofrece los ejercicios espirituales, invita al ejercitante que acabe siempre teniendo un diálogo, un coloquio con la Santísima Virgen, con Jesucristo o con el Padre, o con los tres, depende del coloquio que sea. Pero en este coloquio, en el número 50, es el primer coloquio de la primera meditación de primera semana, donde lo pone Dios, San Ignacio al ejercitante. Es la meditación de tres pecados: el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva y el pecado de un hombre. ¿Recuerdan? ¿Y a dónde lo lleva
Ignacio al ejercitante. Dice, ponerse frente a Cristo en cruz, que de Dios se vino a ser hombre y de hombre a morir en la cruz por mí. Y preguntarme, ¿qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Y qué he de hacer por Cristo? ¿Por qué yo hago referencia a esto? Porque San Ignacio, cuando hace meditar el pecado, San Ignacio no hace que el ejercitante sienta el peso que agobia. Por más que, recuerdan ustedes, en las composiciones del lugar, en los modos que San Ignacio le va enseñando al ejercitante, parece sumergirlo en aquella miseria que es el pecado, acaba llevándolo a donde a nosotros nos tiene que llevar la experiencia del pecado. ¿Qué gana el alma si a la conciencia de su pecado dice qué malo que soy? Eso es su soberbia, esa es su vanidad. Cuando yo reconozco mi pecado y digo qué malo que soy, ¿qué estoy haciendo? Quitándole a Dios otra vez la atención de mi corazón. En vez de decir, Señor, ten piedad, digo, qué malo que soy. ¿Por qué? Porque me sigo mirando a mí mismo. En cambio, San Ignacio de Loyola, en el primer ejercicio, cuando hace pensar en la terrible consecuencia, él dice así, piensa en el pecado de los ángeles, cómo por un solo pecado trajo tanto mal. El pecado de Adán y Eva, cómo un solo pecado trajo tanto mal, cómo un hombre en pecado mortal muere y va al infierno. Y él dice, al final, no digas, uy, qué feo que es el pecado. Piensa lo que Dios pone delante de ti para que descubra lo que el pecado es. Cuando a veces nosotros preguntamos esto, ¿Dios castiga? ¿Qué debemos decir? Obviamente que sí. Dios castiga, ¿y de qué manera? Amando más. No hay cosa peor para el mandinga que Dios siga amando, ¿o no? Porque si el mandinga nos hace de su condición y él hace fiesta. ¿De qué manera Dios castiga? Amando el doble. ¿Vieron cuando esa persona a la que vos le haces daño y ella te es doblemente buena? Qué castigo para el malo. Que no lo doblegaste, no lo hiciste de tu condición, ¿no? Qué lindo es ver cuando estoy enojado que el otro se enoje. En casa yo quiero que todos se vean así. Y si no pasa y el otro me responde bien, perdí. Dios castiga de esa manera. Y miremos, no estoy inventando nada. ¿Cómo castigó Dios al hombre por el pecado? Le entregó a su Hijo. Entonces, ya en el primer punto, de primera semana, en el primer coloquio, San Ignacio, después de considerar lo terrible del pecado, dice, pues mira cómo te paga Dios. Lo pone delante de Cristo en cruz. Y en el número 61, que es el segundo coloquio, o sea, sería el segundo punto, por lo tanto sería el segundo coloquio dentro de los ejercicios, que está en el número 61, es el coloquio de misericordia, dice Ignacio. Hagan un coloquio de misericordia. Ahí lo expresa así, tal cual. Hagan un coloquio de misericordia. ¿Por qué? Porque el pecado no esconde la misericordia, la devela. Porque si a pesar de todo esto, de lo cual yo tomo conciencia, cuando tomo conciencia de mi pecado y le veo a Dios mantenerme con vida, regalándome cuanto me regala, no renegando de mí y no desencantándose de mí, el pecado devela mucho más cuánto más grande es su amor por mí. Como cuando experimentas lo fiel que es Dios contigo cuando te fías de Dios. Pedro, ¿cómo experimentó que Dios era fiel? Cuando sacó los pies de la barca también. O sea, pudo probar cuán fiel es Dios cuando se fió de Dios. Abraham, ¿cómo experimentó que Dios es fiel? Porque un día le creyó y se fue. A nosotros, ¿cuántas veces nos privamos de conocerlo a Dios simplemente porque no nos atrevimos por miedo? No vaya a ser que Dios me tome en serio si yo le digo que haga conmigo lo que quiera. ¿No es cierto? Le decimos, Señor, lo que quieras, pero esto no, esto todavía no lo toques, ¿no? El pecado devela mucho más la misericordia. Cuando yo a una persona le hago mal y la otra me trata bien, mi pecado pone mucho más en evidencia lo bueno que es el otro. ¿O no? Así de sencillo, si quisiéramos en el orden humano. Detrás de cada pecado
Eso lo vamos a ver con San Ignacio al final, ya les voy a dar después el número, como en el punto central de cuarta semana, San Ignacio nos hace rezar con eso casi imperceptiblemente. Pero detrás de cada pecado, ¿qué vuelve a darse? Dios vuelve a renovar su alianza conmigo. No me arrepiento, no me arrepiento, no me arrepiento. No hay pecado que le haga a Dios arrepentirse de su amor por mí. Podríamos decir así, que detrás de cada pecado, Dios vuelve a hacerse más terco. Si vale esa cualidad para Dios, ¿no es cierto? Y no me va a ganar, y no me va a ganar. Diríamos así, algo así, ¿no es cierto? Entonces decimos nosotros que en un cuadro, podríamos decir, ¿qué es lo que hace que resplandezca la luz? Las sombras. En el gran lienzo de mi historia, el pecado hace que resplandezca mucho más su misericordia. Por eso aquel que dice, yo me confieso con Dios, yo no me voy al confesionario, en el fondo está confesando que no cree que Dios le puede perdonar, que Él se las va a arreglar. Presume de no necesitar que Dios condescienda para buscarlo. Yo me las arreglo. Yo voy por donde quiero. Cuando Dios, para lavarme los pecados, dobló sus rodillas y lavó mis pies, porque antes se había bajado para hacerse hombre en el seno de María. En el Catecismo 210 y 211, allí está lo de Dios misericordioso y clemente, para su lectura, del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos al punto 2, conocimiento de mí mismo. El pecado me permite conocerme, y la misericordia de Dios también. ¿Quién soy en verdad para Dios? ¿Quién soy yo mismo? Y de lo cual a veces no alcanzo a tomar conciencia, ¿no? En el punto 63 de los ejercicios, que es el coloquio dentro de primera semana, San Ignacio ofrece, ustedes saben que la primera semana lleva en el ejercicio de mes entre 10 y 12 días, ¿sí? Y entonces hay repeticiones de oración, de ejercicios, y uno es esta repetición de los ejercicios, ya sea de 3 pecados propios, pero hay un coloquio, es el número 63, es otro coloquio, donde es a la Virgen, a Jesús y al Padre, donde San Ignacio pide gracia de conocimientos. Quiero tener un conocimiento interno del pecado. Pide gracia para tener un conocimiento interno del pecado. ¿Qué quiere decir eso? El mundo define el pecado desde otras categorías. El pecado es una imperfección, una caída, un desliz, como quieras decirlo. En cambio, el pecado, y esto lo enseña el catecismo, se conoce dónde. Como decíamos en el primer coloquio, quiero un conocimiento interno del pecado, ¿sí?, que se da en Cristo. El pecado no es como yo lo quiero manejar para que no me sea tan pesado. No, el pecado es la verdadera tragedia del hombre. También pide conocimiento del desorden de mis operaciones, la raíz. ¿Por qué? Porque una raíz desordenada da desorden. Una fuente sucia da agua ensuciada. Entonces es necesario conocer la raíz. Es necesario conocer lo que ya dijimos tal vez en el primera de las pláticas, aquellos pensamientos que se suscitan en mí, ¿de dónde provienen? ¿Recuerdan cuando hablábamos de los deseos del corazón y eso? Conoce lo que el pecado tiene de terrible en sí mismo. No hacernos cómplices ni socios de la historia del pecado. Y tercero, el conocimiento del mundo, del engaño,
del mundo, del espíritu del mundo, que nos seduce tanto, que es cómplice del enemigo para que nosotros nos conozcamos superficialmente o falsamente. Hay un número, el 407 del Catecismo, que dice así, yo no lo digo textual, ustedes lo buscarán después, por eso esto: graves errores comete el hombre cuando ignora esto, ignora el conocimiento de sí mismo y el reconocimiento de las heridas que el pecado original ha dejado en él. Cuando el hombre no llega a reconocer esto, comete graves errores, dice, en la vida en sociedad, en la educación, porque presume de una inocencia que no existe. No. Va a establecer parámetros de una educación, de una vida en sociedad, desconsiderando un factor importantísimo, que el hombre por sí mismo no es inocente. Tiene las inclinaciones propias del pecado que ha herido su naturaleza. Es capaz de Dios, pero está herido. Entonces, en el número 234 de los ejercicios, que está en el ejercicio de contemplación para alcanzar amor, recuerdan que es el corazón de cuarta semana, San Ignacio invita al ejercitante a considerar todos los beneficios recibidos, todos los de su vida, pero en un momento de los ejercicios en los cuales hasta puede dar gracias por las desgracias, porque su desgracia le permitió conocer la misericordia. Aquellas personas que han padecido desde muy niños una desgracia, la violencia, el abuso, una traición. ¿Cómo yo podré dar gracias por eso? En el proceso de los ejercicios espirituales, en el proceso de nuestra vida espiritual, yo puedo dar gracias a Dios, porque hoy me tiene con vida, me tiene en sus caminos. Y hoy voy a pedirle a Dios por las personas que me fueron causa de mis desgracias. Y entonces transformo como transformó Dios mi pecado. ¿Cómo pagó Dios a mi pecado? Con un amor más grande. ¿Cómo sanaré yo mis heridas del pecado? Con un amor más grande. Entonces San Ignacio conduce al ejercitante a hacer la experiencia de la misericordia consigo mismo. Dar gracias a Dios por las desgracias. Por eso mi pecado, por la misericordia, se vuelve escuela de humildad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué voy a presumir de ser más fuerte que los demás si conozco mi prontuario? ¿No es cierto? Conozco mi currículum vitae. Sé lo que cabe en mi carpeta. ¿No es cierto? Entonces, cuando yo tomo conciencia de mi pecado y he hecho ese ejercicio de misericordia sobre mí mismo, eso me hace ser humilde. Si yo estoy donde estoy, por misericordia de Dios. Pero esa misericordia es para conmigo mismo también, doy gracias. Y así he de ejercitarme en la misericordia con el otro. ¿Qué me voy a poner a juzgar? Cuando dijo Jesús que voy a tirar la primera piedra. Además, mi pecado me hace solidario. Por la misericordia de Dios, cuando yo hago real experiencia de la misericordia, el pecado me hace solidario. ¿Con quién? Con quien padece lo mismo, porque yo te entiendo. Vos decís que no puedes salir, yo decía lo mismo. Solo no podrás. El pecado, tu experiencia de pecado, la tuya o la de otros que están hechos padecer por sus pecados, cuando de ella el Señor, por su gracia, te puede librar y haces un camino, el Señor te hace solidario a aquel que padece lo mismo. No llores con lamento tu pecado. Que sea motor, yo puse aquí, que anime tu misión. ¿Por qué yo no puedo descansar? Porque yo sé que hay quienes sufren lo que yo sufrí y no quiero que lo sufran. A veces una mamá o un papá por sus hijos, yo no quiero que ellos lo sufran. Yo no quiero que ellos queden desprotegidos como tal vez yo pasé y yo no tuve a quién confiarle mis cosas. Y si a mí me pasó, yo no quiero que le pase a mis hijos. Yo no quiero que le pase a tal niño, no quiero. El que es misericordioso consigo mismo y con los demás en ello,
adquiere este motor para la evangelización a partir de la experiencia de su pecado. Si yo fui liberado, aquel que sufre lo mismo, yo te quiero decir que podrás ser liberado. No hay pecado del que Dios no te pueda salvar, excepto que no quiera salvarte. Y antes de entrar en el tercer punto con el que vamos a terminar, voy a responder si hay alguna pregunta acá. No, bueno. Es una pregunta, ¿eh? Bueno, si hay alguna pregunta aquí, en los presentes. ¿Seguro que no hay preguntas? Bueno, entramos en el tercer punto, lo hacemos más corto, beneficios para todos, ¿no es cierto? Bueno, punto tercero. Después de haber, entonces lo de la misericordia espero no haber sido tan confuso. Entonces no fui tanto, por lo menos no fui tanto. Pero bueno, condescendencia divina, conocimiento de mí mismo, conocerme también en mi historia de pecado, me hace solidario con el hombre pecador, que soy yo y que es el otro. No me hace juez, sino abogado. ¿Sí? Esto se explico. ¿Sí? ¿Me explico con esto? Muy bien. Tercer punto, examen de conciencia particular. Llegamos a esto. ¿Por qué lo incluimos en esto? San Ignacio pone examen general y examen particular. Pero yo me voy a detener en examen particular, que considero que es un elemento que no podemos nosotros... para mí no debería descuidarse. Es para mí clave en el proceso del crecimiento espiritual. La lección divina y el examen particular son aliados en esto. El examen particular es algo que San Ignacio, en el número de los ejercicios, ¿no es cierto? El número 24, es lo primero que ofrece luego de principio y fundamento. Y el examen particular tiene que ver más con la conversión espiritual que con la sola conversión moral. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la distinción? Yo puedo tener una conversión moral y no necesariamente una conversión espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo malos hábitos y puedo cambiar y luchar contra esos malos hábitos. Yo vivía mal y empecé a vivir bien. Pero si no hay una conversión espiritual, ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, ¿qué me vuelve a pasar? Vuelvo para atrás, porque solo cambié los hábitos exteriores, pero mi corazón no se convirtió. La conversión espiritual es una conversión profunda del corazón. Es girar, es vivir desde otro principio, ¿sí? Partir de un nuevo principio, puse aquí. Es no una conversión a la ley, sino al espíritu. Yo quiero un corazón nuevo. El Salmo 50. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu espíritu, no me escondas tu Santo Espíritu, me dice. Además, él dice en el profeta Ezequiel, yo les quebraré su corazón de piedra, les daré un corazón de carne. ¿Cuál era el problema de los fariseos? Que tenían conversión moral, pero no espiritual. Practicaban, pero su alma estaba lejos de Dios. Entonces, ¿cuántos cristianos hemos tenido o tenemos solo conversión moral? Hacemos cosas y no somos tan malos porque hacemos cosas por Dios y vamos a misa. Pero sin embargo, la raíz de nuestro obrar no es el Espíritu Santo. No es el principio de mis deseos, el principio de mis gustos, el principio de mis amores, no es el primer amor. Cuando hay conversión espiritual, el alma arde en deseo de salvar a los demás. Esa es una clave. Cuando sientes celo por la salvación de los demás y sientes que no te alcanzan las 24 horas del día, estás teniendo tu conversión espiritual. Cuando todavía buscas solo tu perfección, yo quiero ser santo, yo quiero tener esto, todavía tienes una conversión moral. Cuando todavía lo sigues refiriendo a ti mismo. Porque no es que vas a ser perfecto, santo, al margen de esa misión. Te santificarás sirviendo a la santificación. Entonces, en esta conversión espiritual, espero haberme explicado, es que yo quiero que coloquemos el examen particular, porque San Ignacio lo pone como una clave
para desarraigar del corazón los malos hábitos, los defectos o los pecados. Es trabajo sobre el pecado o defecto dominante que quiero enmendar. Cuando yo reconozco cuál es mi pecado dominante, cuál es mi defecto dominante, cuál es mi inclinación desordenada dominante, yo tengo que trabajarme sobre ella. Y no basta con que yo diga, no voy a pecar más. Tengo que poner los medios. Y ahí entra el examen particular que me ayuda a reconocer las circunstancias que le favorecen a ese defecto, a ese pecado. Las motivaciones, los estados del alma que le favorecen. Vamos a explicar ahora qué es el examen particular. El examen particular tiene 3 momentos del día. ¿Sí? 3 momentos. Por la mañana, cuando hago mi oración de la mañana, me recuerdo el propósito. Me lo recuerdo. El que yo mi lengua, no contestar mal, mi enojo, mi impaciencia, el que fuere. Pido gracia a la mañana, me lo recuerdo y pido gracia. Estaré atento durante la mañana, para que en cuanto esa situación se dé, si caigo, hago un acto de misericordia, una oración de súplica. Señor, ten piedad de mi pecador. Nada de verme caído y decir qué malo que soy. Lo volvemos a recordar, que en cuanto yo me veo cayendo en el propósito que me había hecho, en vez de decirme qué malo que soy, Señor, ten piedad de mi pecador. Que la misma caída, a veces no es un pecado siquiera. ¿Por qué? Porque yo noto que me enojo fácilmente por algo. Sucedió tal y ya me estoy. Entonces, y otra vez veo. Entonces, ¿qué hago? Señor, ten piedad de mi pecador. La misma ocasión del pecado o del defecto se convierte en motivo para mi oración. Eso con el paso del tiempo, si soy disciplinado. Y así, a la mañana, llego al mediodía, segundo momento del ejercicio, que es primer examen. Entonces, en horarios de mediodía, antes, después de comer, hago 1 minuto o 2 el examen de cómo me fue la mañana. Doy gracias si me fue bien, pude vencerme, pido perdón si no. Pero en cuanto yo reconozco que fallé o que caí o que me dejé condicionar por eso, ¿qué debo hacer? ¿Agarrarme el rebenque y darme chirlo? No. ¿Qué tengo que hacer? Ver las circunstancias, conocerme. Yo sé que es con tal persona, yo sé que en tal lugar, yo sé que... Entonces, el examen me ayuda a la conversión espiritual. Porque voy aprendiendo a conocerme. El primer día voy a decir, medio pesado. ¿No es cierto? 2 días. La virtud que sostiene el examen es la constancia. No hay otra, ¿no es cierto? Sí, no es mágico, por las dudas. No se puede programar en el teléfono, lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Bueno. Segundo momento, entonces hago el examen de la mañana y renuevo propósito para la tarde. Y si yo sé que vengo medio turbado por lo de la mañana, ¿qué tengo que hacer? Bueno, déjese, porque el mal espíritu está dando vuelta por allí. Entonces, si haces bien tu examen del mediodía, no dejas que lo que pasó en la mañana te acompañe todo el día. Si está enojado con alguien, no deje que eso le siga haciendo daño. Vea qué hace, pero no deje que el mal espíritu le siga conduciendo. ¿Sí? O si está tentado por algo, dése cuenta y cambie de rumbo. Renueva propósito para la tarde. Lo mismo que hicimos a la mañana y ahora a la noche. Examen de cómo me fue a la tarde. Y doy gracias, pido perdón. Y eso lo trabajo por un tiempo prudencial. 1 semana, 15 días o 1 mes. Lo que fuera necesario, solo un defecto. ¿Por qué trabajarme tanto con uno solo? Porque nosotros no solemos tener muchas raíces de pecado tan determinantes. Tenemos todos la fragilidad de la carne, pero nuestros defectos, los que nos dominan, no son tantos. A veces es 1 o 2 raíces fuertes que nos dominan y tienen después muchas manifestaciones. Pero trabajarme sobre esto es ejercitarme en la atención. ¿Recuerdan lo que dábamos en la primera plática de los 3 pensamientos? Cuando uno hace bien el ejercicio del examen particular, va aprendiendo a reconocer los movimientos del bueno y el mal espíritu. Yo me doy cuenta que cuando veo a esa persona, se muda mi estado de ánimo. Y entonces, ¿qué te nace? ¿Qué pensamiento? ¿Del bueno o del malo? No, nos nace del bueno. Sí, qué buena gente esa. ¿Vieron que nos nace solo? No tenemos que hacer mucho esfuerzo. Vemos a esa persona y ya nos nace el pensamiento.
Bueno, si yo hago bien mi examen particular, ya me voy dando cuenta solo que termina siendo esa una ocasión ¿para qué? Para rezar. ¿Por qué? Porque si yo le doy manija, ¿a dónde termino? ¿No es cierto? En el confesionario a veces. ¿No es cierto? Después termino necesitando confesarlo, pero bueno, ¿sí? Entonces, 3 momentos, 2 exámenes, ¿sí? Y esto para que me permita a mí conocerme. Ahí está el secreto, conocerme. Uno le podría llamar al examen particular también examen por las causas. A ver, ¿cuál es la causa? Porque a veces puedes que, pongo un ejemplo, ¿no? Sientas que estás enojado y digas, peco de ira. Pero en realidad la raíz es otra. Es la vanidad. No te gustó que te contrariaran y por eso estuviste enojado todo el día. Tu problema no es la ira, tu problema es que querés que las cosas sean como a vos te gustan. No es lo mismo, ¿vieron? Entonces el demonio puede engañarme, a trabajarme en la ira. En cambio, cuando yo, por ejemplo, llego a la noche y estoy enojado, no digo, Señor, perdón porque estoy enojado. No, miro la causa. La causa no es la ira. Es porque te salió mal algo que querías que te saliera de otra manera. O te contestaron como no esperabas. O la persona que hubieras esperado otra cosa te trató de otra manera. ¿Me explico? Por eso el examen particular ayuda mucho a que uno no esté malgastando sus fuerzas espirituales. Entonces San Ignacio de Loyola lo propone para el ejercitante para desarraigar su defecto dominante o su pecado dominante. Y nosotros le agregamos eso, y para que te conozcas. La misericordia de Dios, esa condescendencia divina, ese Dios que se vuelca sobre nosotros, es un Dios que no es un Dios aplastante. Todo lo contrario. Somos nosotros los que ponemos el peso de nuestra soberbia, que ante nuestro pecado, antes que volver a la plegaria, volvemos a la culpa. Entre la miseria y la misericordia de Dios, ¿qué hay? ¿Qué les he dicho más de una vez? ¿Cuál es el puente entre la miseria y la misericordia? La plegaria, no hay otra. Entre la miseria y la misericordia, ¿qué mérito puedes presentar? ¿Qué fue el Evangelio de hoy? Busca, llama, pide, ¿no? Bueno. Hasta aquí entonces vamos a responder preguntas, ¿sí? Bueno. Si en el medio de mi examen particular me cruzo con alguien que es el motivo de mi enojo, además de pedir piedad a Dios, ¿qué se aconseja hacer? ¿Hay alguna oración en particular? Cuando a uno le pasa la persona o la situación, suele eso turbar, ¿no? Aquí lo que hay que hacer es custodiar el alma con la plegaria. No hay una oración en especial. Pero ¿cuál es el secreto? Es lo que atrae mi atención. Porque en ese momento la persona pasa por mi vida, en la cruz o esa situación, deja de estar físicamente. Ahora, si yo con la atención no supe poner mi corazón en Dios, cuando esa persona se vaya me va a seguir haciendo daño. Hay personas que llevan años dejándose dañar por las personas que le hicieron daño, válgala. Porque no se lo sacan de su atención. Que cuando la ven todavía siguen hasta con la nostalgia, porque hay un cierto placer en ese pensar mal. Parece diabólico, ¿no? Pero es así. Hay una cierta complacencia, porque si tengo la oportunidad de verlo caer, me alegraría. ¿O no? Eso también le pasa al corazón del hombre. Con el paso de los años puedo disfrutar que al que me hizo daño le vaya mal. Porque, bueno, porque todavía mi corazón no puso su atención definitivamente en Dios. Porque para la oración, la atención es clave. Para la lección divina, ¿cuál es el primer paso? La lección. ¿Y qué es lo que prima en la lección? La atención. ¿La atención qué es? Recogerme, estarme atento al Señor que me habita. Por eso, en esa circunstancia, hay que refugiar el corazón. No es que haya
digamos, una oración en especial. Si hay que darse cuenta que no puedo perdurar en ello, porque esa persona tal vez hasta sin darse cuenta, yo le dejo que me haga daño. Otra pregunta. Aclarar la diferencia entre pecado y defecto. El pecado es un mal consentido. El defecto es en mí una de esas debilidades que me hacen merecer mucho. Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? En casa dejan mojado el baño y yo me voy a bañar y está mojado el baño, ¿no es cierto? Y a mí me argela un poco. ¿Cuál sería el pecado? Salir y gritar y no sé, todo lo que podríamos hacer guiados por la ira. ¿Cuál sería el defecto? Eso, que despierta en mí todavía un ardor del corazón tan grande que todavía no lo he dominado. Tal vez seco el baño y no peco. No me dejo llevar por la ira. Porque el sentimiento que se despierta no es pecado. Puede ser de mucho mérito tu defecto, porque en ello te cuesta mucho más esa acción y la haces aún en contra de ti mismo. San Ignacio dice, en contra de tu amor carnal y mundano. No tenés ganas de saludarlo a ese. Pero le saludas con un clavo en la mano. No, le saludas bien. Lo saludas bien. No tendrías ganas, porque si te dejas consentir y le haces sentir eso, pecas. En cambio, en el defecto que nace, en el que todavía te cuesta dominar tus reacciones, lo saludas bien. Entonces, tu defecto es ocasión de mérito. Esa diferencia es importante saberla, porque a veces trabajo sobre mi defecto, que no siempre me lleva al pecado, pero que muchas veces me hace propenso a él. A veces, qué sé yo, soy desordenado, tengo el defecto de no ser ordenado. En mi casa todos se dan cuenta que pasé yo, una cosa así, o que estuve yo. El defecto del desorden. A veces eso puede provocar, cuando yo negligentemente insisto en eso y soy hasta muy descuidado, puedo provocar que otros pequen por mí. Entonces yo soy culpable de eso. ¿Cómo es que si te pidieron tanto siempre hagas eso? Bueno, es un defecto que puede volverse pecado, ¿sí? Entonces yo quiero ordenar mi defecto, yo quiero ser ordenado y ese es mi propósito. ¿Me explico? Bueno, espero haber sido claro con esta aclaración. Bueno, muy bien. De mi parte, en la próxima plática vamos a ver arrepentimiento, conversión y penitencia. Y entonces yo les doy como lectura, para el que quiera leerlo antes, porque además estamos en tiempo de Cuaresma, del Catecismo 1430 al 1439, donde aparece la virtud de la penitencia y la práctica de la penitencia. 1430 a 1439. Si bien eso no es lo que dice Ignacio, obviamente, pero vamos a ver las reglas de Ignacio sobre la penitencia, sobre el ayuno. San Ignacio pone reglas para el ayuno, reglas para el comer, ¿sí? Reglas para la mortificación. ¿Por qué? Porque en esas también el demonio puede engañarnos. Falsas mortificaciones y falsas penitencias. Penitencias en las que el hombre más se busca a sí mismo que la gloria de Dios. Entonces, que la misericordia de Dios resplandezca en nosotros. Esta gracia la pedimos de manera especial. Vamos a confiarle todo esto a la Virgen, ¿sí? Con mucha confianza en ella y a San José en este año, y que esta sexta plática dé fruto también en nuestra vida. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que hagamos nuestras sacras promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, Ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, Ruega por nosotros. y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Gracias.